Joan Zweig, que es autor y divulgador de tecnología y sociedad, está acá con nosotros. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Buenas noches, chicos, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Como siempre. ¿Todo bien, tranquilo? sí, Bueno, bien. viste, acá tocamos todos los temas desde... Y acá nos prendemos, y acá hablamos de aprendemos. todo. La política, que también es otro, pero todo se relaciona a la política, el fútbol, viste, todo lo que tiene influencia. Pero vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cosas más agradables. Bueno, no sé, vos me dirás más agradables porque hay un punto que... ¿Más agradable que qué? Sí, porque tiene que ver la política, también. No sé, entonces. Sí, porque esto, bueno, lo que genera esto que algunos gobiernos, no vamos a decir los países, solamente que los gobiernos representan claro. Los países, Claro. Limitan o algunos... El Estado no es el gobierno. gobierno. El Estado no es el gobierno. Prohíben TikTok, ¿no? Y bueno, recordar, ¿no?, que la aplicación es propiedad de una empresa china, fundada, si no recuerdo mal, 2017, y a partir de eso uno dice, che, TikTok es donde los ignorantes como yo, donde yo subo los videitos, donde hago entrevistas y subo pero tiene una cosa mucho más de trasfondo geopolítico, de gobiernos, atraviesa un montón de cosas. Hay un tema que engloba esto que estamos viendo con TikTok, que es la geopolítica de plataformas. Es un tema donde la política también está inserta, donde los intereses económicos, los intereses del capitalismo mundial están insertos. Hemos visto cómo en los últimos años también hubo muchas guerras entre los Estados Unidos o en diferentes índoles y el continente asiático y China. Lo hemos visto con empresas como Huawei versus claro. Gobiernos específicos. Sí. Lo hemos visto funcionarios de esa empresa acusados de espionaje, detenidos en Canadá, me acuerdo. Y también muchos debates que hoy en día se vienen a dar, como por ejemplo la privacidad. La privacidad en Internet es un tema que se viene dando hace varios años en debate. Es más, en Europa las regulaciones vinculadas a normativas de protección de datos personales están muy vigentes. La gente está cada vez más reacia de dejar, por ejemplo, compartir su teléfono, su número de teléfono, para que una empresa pueda enviarte un mail en los Estados Unidos o en Europa. Cada vez hay más requisitos de parte del usuario de dar su consentimiento a poder entrar en ese sentido. Y TikTok, a ver, es la primera red social del mundo de una empresa china que tiene una conquista mundial internacional y que más usuarios activos, adeptos activos está teniendo exponencialmente. Entonces hay muchas preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos también y de varios gobiernos del mundo por esta realidad de control, de supuesto control. También hemos visto en las últimas semanas los famosos globos de teóricos sí, claro. espionajes chinos. Sí. Entonces derribados por aviones. Derribados, sí, como objetos no identificados. O sea, hubo muchas teorías al respecto. Así que estamos viviendo un momento donde uno de los debates que estamos teniendo es la geopolítica de las redes sociales. Y también, lo hemos conversado acá en el programa, la guerra de la atención claro. y de la guerra de la pauta publicitaria, de las redes en general. Yo te voy a confesar algo, se lo he contado a Vero. Yo no tenía TikTok. Creo que hace un mes. Porque tenía, ¿viste los pájaros carpinteros? Abrite TikTok, abrite TikTok, abrite TikTok. Abrite, ¿cómo no vas a abrir TikTok? Bueno, abrite TikTok. Abrimos TikTok. Ya, sí. dije, bueno, voy a abrir TikTok y voy a... Y el otro día me pasó algo, pero esto es real, estaba en casa y llego acá de la radio 11:15, 11:20, llego a casa y abrí TikTok, ¿no? Entonces empecé a mirar y de pronto me di cuenta, miré el reloj y dije, che, hace 40 minutos Hermoso. que estoy con el dedo. Y sí. Y nos pasa a todos. Y no me nos di pasa cuenta, a todos, me pasó volando. Hay una particularidad de TikTok versus otras redes sociales, que es que el algoritmo de TikTok, a ver, probablemente nosotros en Instagram, que quizás por un tema etario, nosotros la usamos más activamente, nosotros vemos que los algoritmos están de acuerdo a los intereses de nuestros primeros contactos o amigos de amigos. Y entonces es por un tema más de conocidos o de conocidos de conocidos. En TikTok la diferencia es que por intereses, lo que hace el algoritmo de TikTok es detectar muy bien los intereses de la persona. Tremendo. A partir de Es las muy huellas zarpado. que va dejando. Sí. Y eso genera ciertos niveles de adicción, entre comillas. Es más, hubo una noticia hace unas 20 días aproximadamente que TikTok en menores de 18 años iba a bloquear el tiempo en pantalla por X cantidad de determinado tiempo,
como medida de protección frente a esos... ¿Eso está ahí en experimento? No, ya está No, lo vigente. aplicaron. Lo que pasa es que es muy Pasa que difícil de después es controlar. peor eso después. Y además es muy difícil de controlar porque, seamos sinceros, hoy es muy fácil poder falsear la edad en una red social. Es solamente cambiar el año de nacimiento en un scroll. Sí. Y nadie firma los consentimientos muy conscientemente, los términos y condiciones. Entonces, es muy difícil de poder regular. Entonces, acá empiezan a surgir... también mismo, estamos hablando de política, estamos hablando de la parte social. Se mezcla todo. Estamos hablando de la parte económica también, porque ahí hay marcas que viven por estas redes, hay un público. El público más difícil para las marcas de llegar es el público de entre 15 y 20 años. Y ahí es el que más consume TikTok. También las pautas ahí son complicadas. Entonces, y después temas de espionaje, supuestos espionajes, no hay nada comprobado. Yo creo que el mundo después del 2018, con todo el escándalo de Cambridge Analytica, se despertó en torno a los posibles espionajes y las posibles manipulaciones o alteraciones que pueden producir las redes sociales en diferentes índoles. Vimos que ayer el gobierno de Australia prohibió TikTok en dispositivos de personas gubernamentales. ¿No? Sí. En Estados Unidos pasa lo mismo también. Entonces, o sea, gente que trabaje en dependencia del gobierno no puede no puede utilizar. Como pasa también en algunas empresas mismo hoy en día, que también, por ejemplo, empleados de Meta, que es hoy en día Facebook y Instagram, WhatsApp, etcétera, tampoco pueden usar por posible, pero ahí yo acá lo englobo en un gran debate, en una gran pregunta, es quién tiene el poder en el siglo XXI, y todos queremos tener el poder, y hay como una gran pregunta de si lo tienen los humanos los poderes, si lo tienen las grandes compañías tecnológicas, si lo tienen los grandes los gobiernos en general. Entonces, es como un gran debate en ese sentido, y si hablamos de regulaciones también y de normativas, ChatGPT está exactamente en el mismo camino. Hemos visto cómo en las últimas semanas el gobierno italiano decidió prohibir ChatGPT por supuestas recopilaciones de datos y de información a menores más que nada. Entonces, siempre hay como muchos debates que vienen. Ahora, de lo que estabas diciendo recién me surge una pregunta desde mi absoluto desconocimiento, pero me nace esto, digo, la revolución que vivimos, esta revolución, ¿es mucho más humana que tecnológica? ¿Se entiende lo que te pregunto? Sí, a ver, la tecnología va a seguir desafiándonos todo el tiempo como especie, va a seguir creciendo y va a seguir todo el tiempo dándonos muchas más preguntas que respuestas en ese sentido, y vamos a tener que empezar a moldarnos y adaptarnos. Justo había visto un afiche muy interesante, después lo podemos compartir, de cuando empezaron a popularizarse las calculadoras, de una huelga de profesores de escuela de edad media en contra del uso de la calculadora. Y hoy estamos en la misma, en contra del uso de ChatGPT o sistemas de inteligencia artificial para poder... Entonces, siempre la tecnología, y acá retomo... Está bueno el ejemplo que pones, porque... Sí, con la calculadora pasaba exactamente lo mismo, y yendo también hace 2 semanas, la gran noticia de hace 2 semanas fue la famosa polémica carta de Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates y no sé cuántos más que pedían un parate. También después se descubrió, por otro lado, esta semana, de que Elon Musk está reclutando masivamente ingenieros en inteligencia artificial. Entonces, es la carrera, ¿por qué? Por no quedarse atrás. Es la carrera por la geopolítica. Pide un parate, pero por otro lado... Claro, aparte piden un parate los que la crearon, porque además Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, con lo cual... Es más, por eso, entonces esto no... A ver, a mí me hace acordar, yo estudio este tema hace bastante, después de la Segunda Guerra Mundial, con las pruebas de armas nucleares, a un científico llamado Linus Pauling, que a fin de la década del 50 hizo una petición para que se detengan las investigaciones en armas nucleares, en bombas nucleares, y lo firmaron también decenas de miles de científicos. Después, en la década del 90, cuando se empezó a popularizar Internet, muchos detractores decían, no, pero esto se va a usar para lavado de dinero y para redes de narcotráfico, que es verdad, existe, no lo vamos a negar. Hay una porción de Internet muy chiquita que se usa para fines ilícitos. Dijeron, pues todo tiene su costado oscuro en ese sentido. En la historia podemos encontrar un montón de momentos. Lo hablaba el otro día en una clase universitaria, en una materia de una clase universitaria, que hablábamos de que cuando se inventó la imprenta,
más o menos en el siglo Gutenberg, la edad de Gutenberg, los dramaturgos no les gustaba que se multipliquen sus obras porque claro, decían, che, yo me voy a quedar desempleado. Y además de que me voy a quedar desempleado, pierdo el control de mi obra. ¿Por qué? Porque Hernán la puede multiplicar y la puede transformar fácilmente. Entonces, ejemplos tenemos de sobra. Acá me parece que el gran secreto es no demonizar ni hacer una apología a favor, porque pareciese que hoy en día hay como una... Sí, están las dos extremos, obvio, detractores, lo que comentaban antes ustedes, los detractores o la fascinación plena en ese sentido. Lo que pasa es que también, digo, corríjame, la tecnología avanza a una velocidad que va muy rápido, las regulaciones por supuesto van detrás, por supuesto, de todo esto, sí, y esto va a ser así. Sí, digamos, obvio. ¿no? Primero nace y después vemos cómo lo controlamos, cómo lo regulamos, ¿no? Sí, está buenísimo eso, porque tomando lo que él decía de la energía nuclear, ¿te acordás cuando hablamos la otra vez de ChatGPT? Sí. Que yo un poco decía, cuando se creó la energía nuclear, todo el mundo quería utilizar reactores nucleares para todo, ¿no? Y hoy no te vas a poner a encender el horno con energía nuclear. Con lo cual, me parece que es evaluar un poco el uso, la costumbre y regular el uso que se le da a cada cosa. Pero es muy temprano, quizás, ¿no? Y yo soy y vamos a aclarar algo por la duda. Yo soy un fiel creyente que la regulación es buena. Yo también. Debería, creo que coincidimos acá nosotros en la mesa, que la regulación es buena. Es porque necesaria. Nos da, hoy yo creo que en este momento surgen los excesos, surge el descontrol, surge la falta de entendimiento. A ver, todo el mundo ha escuchado hablar de ChatGPT, la gente nos está escuchando en sus casas, los invita a probarla, ¿no? Porque es importante que entendamos la tecnología, que la probemos, que experimentemos. Mucha gente escucha, pero no dedica tiempo a poder entender qué significa esto y cómo realmente aplicarlo. Entonces, es un debate que tiene muchísimas aristas, que lo tocamos de diferentes lugares, sí. Y después que tiene sus consecuencias, así como que cosas que llamaron la atención. Justo ayer estaba viendo un reel que contaba el caso de un grupo de una persona que entrenó a un chatbot tipo ChatGPT para que le responda como su ex. Entonces le cargó entonces le cargó todas las conversaciones que tenía con su ex por años en diferentes servicios de mensajería, para poder seguir conversando con su ex y poder resolver ese tema emocional que tenía. Wow. Hay cosas que son como muy polémicas. Qué hermosa. Entonces, que es la gente, ¿no? Está saliendo virtualmente con un bot que simula ser su expareja. O un hombre en Bélgica, que este caso fue más emblemático, que se suicidó porque hablar con ChatGPT lo deprimía cada vez más. Entonces, la respuesta clara pero bueno, también cuando salieron los autos autónomos, los autos que no los conduce nadie, también decían lo mismo. No, porque un auto se estrelló con... Y sí, a ver, la tecnología son herramientas y tenemos que tratarlas como tal, no tenemos que enamorarnos locamente. Sí, hay algunos... Ahí yendo ejemplos, por ejemplo, el otro día lo veía esta imagen trucada del Papa, sí, con la campera de Boca, con las Puffer, ¿viste? La Boca, la blanca. Sí, la blanca. Digo, podemos notar, era falsa porque teníamos un conocimiento previo o el experto se da cuenta. Tenía algunas fallitas, pero era muy bueno igual. Pero había mucha gente, muy buena igual. O el común de la gente que va a ser complicado que distinga. Va a ser hoy, a ver, yo creo que era fácil distinguir lo que era falso. Ahora creo que va a ser difícil distinguir lo que es verdad, porque con la propagación también de las deepfakes, de las noticias falsas, etcétera, pasa un poco eso. Pasa que con la tecnología hay como algunas aplicaciones que vuelan la cabeza. Hoy en día uno puede componer una canción en segundos y darle voz y darle sin tener mucho conocimiento previo. Y todo esto produce muchísimo. A ver, yo creo que la tecnología produce dos cosas en cualquier institución humana, ¿no? Desde un gobierno hasta una familia o en una clase de la secundaria. Produce, por un lado, mucho miedo y por otro lado, mucha oportunidad. Entonces, vivimos en un equilibrio entre buscar las oportunidades y los miedos. Y yo les invito a pensar en su última decisión importante que tuvieron que tomar. ¿Cómo pesó la balanza del miedo y la posibilidad? Porque otra vez, yo puedo
creo que estamos rodeados de miedos y posibilidades, que pasa en esto en gobierno, que pasa eso del que dirige una escuela, que pasa eso en un profesor universitario, que pasa con nosotros acá sentados en la mesa del programa, que pasa con la gente en sus casas escuchando este programa. Muchos tenemos miedos y posibilidades constantemente, y son factores 100% humanos. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que los grandes debates son debates humanos, no debates técnicos. La tecnología va a seguir todo el tiempo evolucionando y vamos a seguir debatiendo casos sobre estos ad infinitum, pero tenemos que empezar a entender cómo nos cambiamos nosotros como especie en ese sentido y cómo enfrentamos esta realidad. ¿Podemos seguir debatiendo otro día? Por supuesto, ¿Sí? Encantado. Estuvo Joan Zweig con nosotros, autor y divulgador de tecnología y sociedad. Estuvo acá, en Al fin y al cabo. Gracias por chicos, venir. Un placer. Lo vamos a volver a invitar, por supuesto.